¿Qué es las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios en el trabajo? De Rabash. Se sabe que al observar Torah y Mitzvot está el acto y está la intención. Un acto significa que una persona debe observar Torah y Mitzvot con todos sus detalles y precisiones, a cambio de lo cual una persona debe creer que será recompensado. Es como dice Maimónides al final de Ichlot Shuvah. Por lo tanto, cuando se les enseña a los pequeños, a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar por miedo y para recibir una recompensa, hasta que adquieran conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Se les enseña este secreto poco a poco. De ello se deduce que están considerando la práctica de mitzvot como un beneficio para aquellos que participan en ellas. Esto se llama la parte revelada del trabajo. Significa que una persona puede ver si sus acciones están en orden. Y cuando otra persona observa cómo observa Torah y Mitzvot, él también puede ver. Esto se llama la parte revelada, ya que las acciones que realiza una persona se le revelan a él, así como a los demás. Esto no es así con la intención, lo que significa apuntar que estas acciones serán por el bien del Creador. Con la intención, una persona ve la verdad. Podría engañarse a sí mismo porque una persona no puede ver la verdad, debido a que uno no encuentra fallas en uno mismo. Se deduce que la intención se llama parte oculta, es decir, está oculto de la persona misma, no puede saber la verdad. Y especialmente la intención se oculta a su amigo, ya que uno no puede ver lo que su amigo intenta cuando realiza mitzvot. Es por eso por lo que esta parte se llama la parte oculta del trabajo. En consecuencia, en nuestro trabajo debemos discernir una parte revelada que se llama acciones, una parte oculta que se llama intención por el bien del Creador, y debemos discernir entre el trabajo del público general y el trabajo del individuo. En el trabajo del público general, una persona ve que está progresando. Es decir, cada vez adquiere más Torah, más mitzvot, y por lo tanto tiene motivación para trabajar y siempre está feliz. No puede entender por qué todas las personas no se conectan con la Torah y las mitzvot, ya que siente un buen gusto por la Torah y el trabajo. Este gusto brilla para el público general como luz circundante y se llama inanimado de Kedusha. En otras palabras, como en la corporalidad, todas las plantas emergen del inanimado. Así en el trabajo, cada vegetativo en el trabajo viene del inanimado de Kedusha. Sin el inanimado no hay vegetativo. Esta luz circundante brilla en el público general si asumen la carga de Torah y mitzvot. Pero el punto principal es que no tienen intenciones que vayan en contra del cuerpo, llamado beneficio propio, ya que con el público general debemos aprender, como dice Maimónides, para recibir recompensa.
En la medida en que creen en la recompensa y el castigo, ya tienen combustible para avanzar en el trabajo feliz y voluntariamente. Esto no es así cuando una persona quiere caminar por el camino de merecer trabajar para otorgar, lo que va en contra de la naturaleza del cuerpo. En ese momento, el cuerpo inmediatamente comienza a resistir su camino. Entonces, la fe que lo iluminó como luz circundante no es suficiente para él y ve que le falta fe en la grandeza del Creador para tener la fuerza para superar las preguntas del cuerpo. Luego comienza una procesión de ascensos y descensos, y la persona piensa que no es digno de ser un trabajador del Creador con el objetivo de poder hacer todo por el Creador. Él ve que los pensamientos extraños siguen llegando a él, que no puede sobreponerse. Sin embargo, de acuerdo con lo que dijo Balasulam, debemos creer que el Creador nos envía esos pensamientos para que así recibamos un deseo de orar a Él desde el fondo del corazón, como está escrito en el artículo Otros dioses. Desde el año Tavshin Hei, por lo tanto, solo debemos aumentar nuestras oraciones al Creador para que nos dé el deseo de otorgar. Y no podemos obtener ese deseo por nosotros mismos. Solo debemos buscar consejos de dos maneras. Uno, buscar consejos sobre cómo sentir que todo lo que nos falta es poder otorgar. Dos, pedirle a Él que nos dé este poder. Esto se llama 613 Eitin, es decir, 613 consejos sobre cómo llegar a tener un Kli llamado carencia y el relleno que se llama luz. En otras palabras, el Creador da el deseo de otorgar. Esto se llama lo que puedas hacer con tu mano y tu fuerza. Eso hazlo. En ese momento el Creador le da la segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Solo una vez que logremos el deseo de otorgar, podemos ser recompensados con 613 pekudin, depósitos, que es la luz que está vestida en las 613 mitzvot. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar el versículo. Las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios. Esto se refiere a la intención, que es apuntar a que todas sus acciones serán por el bien del Creador. Esto pertenece al Creador. En otras palabras, no está dentro del poder del hombre obtener esta fuerza por sí mismo. Por esta razón, una persona necesita saber, cuando ve que nunca podrá llegar a trabajar por el bien del Creador, en ese momento, una persona quiere escapar de la campaña porque ve que nunca lo logrará. Es por eso por lo que el versículo dice: las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios. Esto significa que la parte oculta, la intención de otorgar, está fuera de las manos de uno
ya que está en manos del Creador dar la segunda naturaleza, llamada deseo de otorgar. Es por eso por lo que está escrito oculto y pertenece al Creador, ya que Él debe dar esto. Sin embargo, cuando una persona es recompensada con el deseo de otorgar, no debe rezar para que el deseo de recibir muera, ya que si el deseo de recibir muere, la persona no podrá ver la bajeza del deseo de recibir. De ello se deduce que el deseo de recibir dentro de él morirá sin arrepentimiento. Pero la persona quiere que el deseo de recibir se arrepienta, porque con esto él toma venganza en contra del deseo de recibir. Es decir, una persona ve cómo el deseo de recibir debe funcionar de acuerdo con la voluntad del deseo de otorgar. Porque arrepentimiento significa que el deseo de recibir se rinde al deseo de otorgar. Y el deseo de recibir ahora debe funcionar en una manera de recibir para otorgar. Pero si el deseo de recibir fuera morir antes de que una persona pudiera someterlo, ya que lo recibe para otorgar, se deduce que la persona no corrigió el deseo de recibir. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. El Dios de mi misericordia se encontrará conmigo. Rashi interpreta, me ayudará antes de que la mano de mis enemigos me gobiernen. Me verá en mi victoria, que anhelo ver. No los mates, ya que esto no es una venganza aparente, para que mi gente no los olvide, porque todos los muertos son olvidados. Muévelos con tu poder y derríbalos. Más bien, muévelos de sus activos para que se vuelvan pobres. Esta es una venganza que será recordada por muchos días. Deberíamos entender a quien David maldijo así, diciéndole al Creador que no mate a sus enemigos, sino que los deje vivos y pobres, mientras que si él los mata, no sufrirán. Por lo que le pide que él los mantenga vivos, pero pobres. Solo de esta manera podrá vengarse de ellos, derribándolos de su gobierno, como está escrito. Derríbalos. ¿Cómo se interpreta este asunto en el trabajo? Primero debemos entender quién es David. Es sabido que David se llama Malhut, que es el reino de los cielos. Malhut de Kedushá es el deseo de otorgar, y su opuesto es el deseo de recibir para uno mismo, que se llama Sitra Achra, el otro lado. Esto es lo opuesto de la Kedushá, y es el enemigo de la Kedushá. Como está escrito, el malvado vigila al justo y trata de matarlo. Es decir, el deseo de recibir quiere matar al deseo de otorgar. David, quien es la Merkabah, el carruaje para Malhut de Kedushá, rezó para que su enemigo, el deseo de recibir, que quiere matar el deseo de otorgar, que es la Kedushá, que el Creador apresure su salvación para que el deseo de recibir, es decir, el enemigo, no pueda gobernarlo. Este es el significado de mi Dios me anticipará su Gesed.
lo que significa que el Creador será bondadoso conmigo primero. En otras palabras, el deseo de otorgar, llamado Gesed, gobernará el deseo de recibir. Sin embargo, no los mates, porque esto no es una venganza aparente, para que mi gente no los olvide, ya que todos los muertos son olvidados. Muévelos con tu poder y derríbalos, es decir, muévelos de sus activos y hazlos pobres. Esta es una venganza que será recordada por muchos días. Para entender estas maldiciones en el trabajo, debemos interpretar que estaba maldiciendo al enemigo, el deseo de recibir para sí mismo, que no moriría. Es decir, si se cancelara el deseo de recibir, el deseo de recibir no sería testigo del dominio del deseo de otorgar. En otras palabras, venganza significa que el otro ve cómo debe ser sometido. Aquí significa que la totalidad es el endulzamiento de los juicios, que se llama deleitar Geburot. Por esta razón, si se cancela el deseo de recibir y solo gobierna el deseo de otorgar, esto no completará el propósito, ya que el propósito de la creación era hacer el bien a sus creaciones y no que las creaciones otorguen al Creador deleite y placer. Se sabe que la razón por las cuales las criaturas deben otorgar contento al Creador es solo una corrección para las criaturas, por lo que no hay vergüenza aparente aquí, ya que el deseo de recibir no se rinde al deseo de otorgar, ya que el deseo de recibir ya no existe. Pero cuando el deseo de recibir está vivo y debe aceptar el gobierno del deseo de otorgar, esto se llama venganza aparente. En otras palabras, es evidente para todos que el deseo de recibir ahora solo funciona gracias a él, es decir, asumiendo el deseo de otorgar. Esto se llama recibir para otorgar. Es decir, aceptó el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones y al mismo tiempo él está en Debekut con el Creador, ya que quiere dar satisfacción a su Creador. En ese momento, siente lo que puede dar al Creador para que Él disfrute. Él ve que solo al recibir del Creador deleite y placer, el Creador disfruta, ya que este era el propósito de la creación. De acuerdo con lo anterior, debemos entender el significado del endulzamiento de las Gevurot. Gevurot significa Hitkabrut, superación, que se refiere principalmente a cuando una persona trabaja y utiliza las vasijas de recepción. Normalmente aprendemos que los actos impactan la intención. Por lo tanto, cuando usa las vasijas de recepción y quiere apuntar lo contrario del acto, lo que significa otorgar, por lo general las Gevurot se llaman juicios, porque había simsum, recepción, y juicio sobre las vasijas de recepción, que está prohibido usarlas sin la intención de otorgar. Por lo tanto, cuando una persona se coloca bajo la regla del deseo de recibir, estos deseos le causan un estado de amargura y quiere deshacerse de ellos. Él siempre piensa,
¿cómo puedo deshacerme de ellos? Golpean su mente y si él pudiera matarlos para que desaparecieran del horizonte, sería tan feliz. Pero esto es lo que dice David. No los maten, para que mi pueblo no los olvide. Muévelos con tu poder y derríbalos. Muévelos significa moverlos de un lugar a otro y derríbalos de la altura de su riqueza para que sean pobres. Es decir, que no reciban nada en sus vasijas de recepción, sino que sean pobres, sin abundancia. Su venganza será que el deseo de recibir se rendirá y asumirá el control de la intención de otorgar. Su maldición será que todos estarán en la Kedusha, llamado recepción para otorgar. Esto se llama Geburot endulzadas. Este es el significado de Rosh Hashanah, llamado días terribles. El Ari dice que Rosh Hashanah es la construcción de Malhut, llamada la cualidad de juicio. Malhut significa que el mundo entero sigue su cualidad, ya que Malhut se llama la Asamblea de Israel, en la que se incluyen todas las 600,000 almas de Israel, y todo el trabajo de Rosh Hashanah es aceptar la carga del reino. Es por eso por lo que oramos: reina sobre todo el mundo con tu gloria. En otras palabras, Malhut significa que debemos aceptar y coronar su reinado sobre nosotros. Así no tiene la forma de Shekhinah en el polvo, sino una forma de gloria. Es por eso por lo que en Rosh Hashanah oramos: y da gloria a tu pueblo. Es decir, pedimos que el Creador nos permita sentir, para que podamos sentir la gloria del cielo. Dado que Rosh Hashanah es el reino de los cielos, que está en un estado de Shekhinah en el polvo, por lo tanto, Rosh Hashanah es el momento en que debemos pedirle al Creador sentir la gloria del cielo, lo que significa que el reino de los cielos será glorificado en nuestros ojos. Y desde cuándo queremos pedir que se revele el reino de los cielos en todo el mundo, lo que significa que toda la tierra está llena de su gloria, se sentirá en todo el mundo, como está escrito, y traerá todo a tus siervos. Esta oración se aplica tanto al público general como al individuo. Es decir, dado que el hombre es un mundo pequeño, significa que está incluido en el mundo entero. En ese momento, pedimos que dentro de nuestros cuerpos no haya residuo del deseo de trabajar por nuestro propio bien. Y del mismo modo en todo el mundo, lo que significa que toda la tierra está llena del conocimiento del Señor. De esta manera, todas las oraciones de Rosh Hashanah son oraciones generales. El orden del soplo del shofar también está de acuerdo con el orden del trabajo, que está en 3 líneas. Es decir, cuando comenzamos el trabajo del Creador, comenzamos con una línea, ya que podemos hablar de derecha e izquierda solo cuando tenemos 2 líneas.
Una línea se llama totalidad, y eso se considera que comienza con la acción. Es decir, una persona debe decir que, como está escrito, hoy el Señor tu Dios te lo ordena, y nuestros sabios dijeron, cada día deberían ser tan nuevos a sus ojos, como si hoy se les ordenara. Se deduce que cada día es un nuevo comienzo. Por lo tanto, cuando comienza con una línea, debe estar feliz de tener el privilegio de observar la ley del Creador. Después, cambia a la intención, lo que significa criticar cuánto necesita hacer todo por el Creador. En ese momento comienza el verdadero trabajo. Desde entonces ve que no tiene un solo órgano que quiera hacer algo por el bien del Creador. Eso ya se llama línea izquierda. Como dijeron nuestros sabios, la izquierda rechaza. Es decir, él ve cuán lejos está del Creador y debe creer que el Creador lo alejó para que así pueda esforzarse más. Luego, regresa a una línea llamada totalidad. Pero ahora, la primera línea se llama línea derecha, ya que la línea izquierda hace que la línea se convierta en derecha. Entonces la persona es recompensada con la línea media llamada el Creador da el alma.